La mujer que verás a continuación está entre las francotiradoras más hábiles de la Unión Soviética y la que tuvo, tal vez, el final más terrible de todas. Su nombre era Tatiana Baramsina. Nació en una familia humilde en Glasov, en lo que hoy es la República de Udmurtia. Tras la muerte de su padre, su madre asumió el sustento del hogar, lo que marcó la infancia de Tatiana, teniendo dificultades económicas desde las primeras etapas de su vida. Desde joven, mostró vocación por la enseñanza y trabajó como profesora de geografía en distintas aldeas rurales. Su compromiso con la educación la llevó a graduarse en el Instituto Pedagógico Estatal de Glasov y más tarde a ingresar a la Facultad de Geografía en Molotov. Sin embargo, la precariedad económica la obligó a abandonar sus estudios y tomar un empleo como maestra de jardín infantil. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética fue invadida por la Alemania nazi, Tatiana quiso ir al frente, pero su solicitud fue rechazada. Posponiendo sus intenciones de ir a la guerra, Tatiana se dedicó a cuidar niños evacuados durante el día y por las noches se formaba como enfermera, mientras entrenaba con disciplina para convertirse en una tiradora de primera clase. Es así como ella comenzó su camino para transformarse en una heroína de guerra. En junio de 1943, Tatiana Baramsina dio un giro decisivo a su vida al ingresar a la Escuela Central Femenina de Formación de Francotiradoras, cerca de Moscú. Con firmeza y determinación, se graduó en abril del año siguiente y fue enviada al frente, como parte de un grupo selecto de 200 mujeres francotiradoras. Baramsina pronto demostró su coraje. Allí, en apenas 3 meses en combate, ya había abatido a al menos 16 soldados enemigos, sirviendo como tiradora y haciendo también de operadora telefónica en el frente oriental. Su valor y formación médica la llevaron a asumir una nueva misión en julio de 1944, cuando fue enviada con su batallón en una peligrosa operación tras las líneas alemanas. Lanzados en paracaídas cerca del pueblo de Pekalin, su objetivo era estratégico: capturar y mantener cruces de carreteras para frenar la retirada del enemigo. Pero la realidad en Pekalin fue totalmente brutal y distinta a lo esperado. El batallón se topó con una fuerza adversaria mucho mayor, desatándose la locura y un auténtico desastre en la batalla. Tatiana, bajo el fuego enemigo, no dudó en asistir a los heridos y reorganizar a los sobrevivientes. Volviendo al combate, para evitar que los enemigos llegaran a su posición, Baramsina, con su rifle, eliminó a 20 soldados en medio del caos de la batalla. Sin embargo, la mala fortuna se impuso sobre Baramsina. Gravemente herida por la metralla de un mortero que cayó cerca de ella, y sin nadie que la pudiera ayudar, Tatiana fue rodeada por varios soldados que ya habían avistado a la tiradora, siendo capturada y arrastrada tras las líneas enemigas. Lo que siguió para Baramsina fue de una brutalidad inimaginable. Sus captores la sometieron a interrogatorios durísimos, afectaron su cuerpo de diversas formas para obtener información, y por último, su vida fue extinguida con un cañón usado para destruir tanques. Sus restos solo pudieron ser identificados gracias a su uniforme y fragmentos de su cabello. Lamentablemente, así terminó la vida de una combatiente que encarnó el coraje, el sacrificio y la resistencia soviética en su forma más pura. Actualmente, se erige un monumento en la ciudad de Isev, en honor a esta heroína de guerra, que se convirtió en una mártir de este conflicto. Mientras, la Unión Soviética libraba la guerra total contra la Alemania nazi en el frente oriental, donde millones de vidas se perdían en nombre de la victoria. En el corazón del Cáucaso, lejos del fragor de las trincheras, se gestaba otro conflicto en silencio. Dirigiendo desde el Kremlin, el dictador Losif Stalin, con una creciente paranoia, temía la deslealtad de las minorías indígenas dentro de Rusia, centrando su atención en los grupos étnicos de Chechenia e Ingusetia, a quienes veía como posibles traidores. A pesar de que muchos chechenos e ingusetios luchaban en el ejército rojo contra los nazis,
Stalin y el NKVD señalaron a estas poblaciones de colaborar con los invasores alemanes. A pesar de no tener pruebas contundentes contra los habitantes del Cáucaso, Stalin, el 23 de febrero de 1944, da la orden de deportar de manera masiva a ambos pueblos, lo que se conocería como la Operación Lentil. Bajo condiciones infrahumanas, los chechenos e ingusetios fueron deportados de manera barbárica, en pocos días. Según las cifras oficiales, 400.000 personas fueron arrestadas, cargadas en trenes usados para el ganado, y enviadas en condiciones de hacinamiento a Siberia y Asia Central, muriendo muchas en el trayecto. Pero entre quienes quedaron atrás, resistiendo desde las montañas del Cáucaso, contra la locura de Stalin, surgió una rebelde que se unió a la resistencia chechena, y su nombre era Laizat Baizarova, conocida también por el apodo de la Pantera. Laizat Baizarova no era una combatiente común. Ella había servido como francotiradora en las filas del Ejército Rojo durante la guerra contra Alemania y había adquirido un notable entrenamiento militar. Al terminar la guerra y al regresar a su tierra natal en Ingusetia, se encontró con un escenario devastador. Su familia, como la mayoría, había sido deportada a Kazajistán. Laizat entonces encontró su hogar vacío, su pueblo desmantelado, las aldeas fueron quemadas o convertidas en asentamientos militares. Viendo todo esto, la francotiradora despertó su deseo de venganza. Fue entonces cuando Laizat tomó una decisión radical. Rechazó someterse a la represión soviética y se internó en las montañas del Cáucaso, uniéndose a pequeños grupos de rebeldes chechenos, también conocidos como los guerrilleros Abrek. Impulsada por la ira, la pérdida y la traición, desde las laderas y pasos montañosos, Laizat comenzó una guerra solitaria. Se estima que, durante un periodo prolongado, eliminó a varios oficiales del NKVD, soldados y oficiales soviéticos destacados en la región. No se trataba de una insurgencia organizada a gran escala, sino de una campaña de hostigamiento muy selectiva y precisa. Como una cazadora, se escondía en los bosques, usaba su experiencia como francotiradora y abatía a sus objetivos. Las autoridades soviéticas la consideraban extremadamente peligrosa. La propaganda oficial no hablaba abiertamente de ella, pero en los informes internos del NKVD, su nombre aparecía asociado con varios ataques a personal militar. Era, para muchos, un símbolo del resentimiento y la resistencia chechena frente a la humillación sufrida. En ese tiempo, cualquier forastero que quedara en la región estaba marcado como objetivo de cacería para Laizat. Fue tan molesta para los objetivos de Stalin en el Cáucaso, que éste puso precio a su cabeza. Se hicieron batidas, se ocuparon aldeas abandonadas, se buscaron informantes, pero nunca pudieron capturar a Laizat. Una mujer sola, y armada con un rifle, se enfrentaba a una fuerza 1000 veces superior, convirtiéndose en una leyenda y heroína del Cáucaso. Nunca recibió medallas o reconocimientos, y su mayor premio fue vivir para ver la caída de Stalin y la disolución de la Unión Soviética. Viviendo una larga vida, hasta el 2005. En una remota aldea del norte de Rusia rodeada por densos bosques, el 3 de abril de 1924, nació Rosa Sanina. Hija de un veterano de la Primera Guerra Mundial, Rosa fue llamada así por su padre, en honor a la pensadora y activista polaco-alemana Rosa Luxemburgo. Su hogar en Yedma, en el Oblast de Arcángel, era modesto, pero lleno de vida. Compartía techo con 6 hermanos y 3 niños huérfanos adoptados por sus padres. Desde temprana edad, Rosa mostró un espíritu indómito y una voluntad inquebrantable, cualidades que la distinguirían hasta su último día. Cuando terminó la escuela primaria, no se conformó con el destino rural que parecía esperarla. A los 14 años, desobedeciendo la voluntad de sus padres, caminó más de 200 kilómetros a través de la taiga, hasta alcanzar una estación de tren, donde se embarcó directo a la ciudad. Su meta con aquella actitud desobediente era poder estudiar. Privilegio que muy pocos tenían en los comienzos de la Unión Soviética. En la ciudad, vivió primero con su hermano Fyodor, y luego, en una residencia estudiantil,
donde sus compañeros la recordaban como valiente, decidida y hasta temeraria. En ocasiones, cuando las puertas del dormitorio del instituto estaban cerradas por la noche, y ella regresaba de trabajar, sus amigos ataban sábanas y se la tiraban para que pudiera escalar por la ventana. En 1938, con apenas 14 años, se unió a una organización juvenil comunista soviética. Con la llegada de los años de guerra, su vida dio un giro dramático. El 11 de septiembre de 1941, con la invasión nazi ya desatada sobre la URSS, Rosa empezó a trabajar como educadora en un jardín de infancia, lo que le daba alojamiento gratuito. Allí, los niños la adoraban, y los padres confiaban plenamente en ella. Sin embargo, la tragedia pronto golpeó su vida. Su hermano Mijaíl murió en la invasión alemana de Leningrado. Con la pérdida de su familiar, Rosa encendió una llama en su corazón. Dejando atrás la seguridad y la rutina, ella fue al campo de batalla para vengarse. De ahí, su frase célebre: eliminar a 10 fascistas por cada familiar arrebatado. Contra lo que se esperaba de una joven como ella, se alistó voluntariamente en el Ejército Rojo y pidió ser entrenada como francotiradora, una de las tareas más peligrosas del frente. No tardando en demostrar su destreza en combate. Durante todo su servicio, a Rosa se le atribuyeron oficialmente 59 bajas, entre ellas 12 en la brutal batalla de Vilna. Según se dice, su especialidad era hacer dobletes, es decir, disparar 2 tiros consecutivos a un mismo blanco, usando una bala para la muerte y otra más para confirmarla. Era tan temida por el enemigo que en 1944, un periódico canadiense la apodó el terror invisible de Prusia Oriental. A pesar de las directivas soviéticas que intentaban proteger a sus francotiradoras más valiosas de las zonas de combate más violentas, Rosa insistía en estar en la primera línea siempre, y no soportaba permanecer en retaguardia mientras sus compañeros morían. Tal vez, esta actitud se deba a que de cierta forma veía en ellos a su hermano. En su diario, que comenzó a escribir en secreto en octubre de 1944, confesaba que había en ella una fuerza irresistible que la impulsaba al frente, al riesgo, al fuego directo. Aunque los diarios estaban prohibidos en el ejército por razones de seguridad, Rosa, en total privacidad, transcribió sus experiencias y sus últimos días, que fueron tan heroicos como trágicos. En enero de 1945, en plena ofensiva de Prusia Oriental, la batalla se volvió encarnizada y caótica. En una carta, relató cómo su batallón fue prácticamente aniquilado, sobreviviendo solo 6 de los 78 soldados. El 27 de enero, mientras intentaba proteger a un comandante de artillería herido, Rosa fue alcanzada por la metralla de una granada. Mortalmente herida, con el pecho abierto, fue encontrada después, aún con vida, por 2 de sus compañeros, falleciendo al día siguiente, el 28 de enero de 1945, con apenas 20 años. Durante el inicio de la Operación Barbarroja, el mayor asalto terrestre en la historia de los conflictos modernos, millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Ciudades enteras cayeron, miles de soldados fueron capturados, y las divisiones soviéticas fueron empujadas hacia el este. En medio de este caos, miles de familias fueron tocadas por la tragedia. Una de ellas fue la de Nina Lobkovskaya, una joven moscovita de apenas 15 años, a la cual este conflicto la cambiaría para siempre. Su padre, comandante político en el Ejército Rojo, fue ejecutado por las fuerzas alemanas durante las primeras etapas de la invasión. Pero su muerte no ocurrió en el frente de batalla. Como muchos comisarios políticos, fue sentenciado por el enemigo bajo la infame Orden del Comisario, una directiva nazi que ordenaba la ejecución de los oficiales soviéticos capturados. Nina, armada con el dolor de una hija huérfana y la determinación de una combatiente, tras la pérdida de su padre, guardó en su corazón un resentimiento profundo. Con 17 años la joven
se enlistó como voluntaria en el Ejército Rojo. Enviada a la Escuela Central de Francotiradoras cerca de Moscú, una institución exclusivamente femenina, creada por el gobierno soviético para entrenar mujeres en el arte de la precisión. Las estudiantes como Nina pasaban semanas en el bosque, practicando en condiciones cercanas a las de la batalla, en pruebas estrictas donde las mujeres debían destacar por sus habilidades, lo que establecía un filtro que muy pocas podían superar. En abril de 1943, Nina se graduó y fue asignada al Tercer Frente Bielorruso. Allí, en la feroz batalla, su nombre comenzó a destacarse. Participó en las campañas que llevarían al Ejército Rojo a recuperar Bielorrusia, Lituania y finalmente Prusia Oriental. En el Frente Oriental, las condiciones eran brutales, los campos estaban congelados, las trincheras mal abastecidas, y la guerra se libraba metro a metro, enfrentando a los combatientes a pruebas durísimas de supervivencia, sumado a un enemigo siempre al acecho. Contrario a lo que se piensa, el trabajo de una francotiradora no era glorioso. Un tirador pasaba horas, incluso días, inmóvil bajo la nieve o el barro, a veces sin comer, esperando el momento preciso para dar su golpe mortal. Quienes conocieron a Nina decían que era una mujer con un gran temple y determinación, pero también sobria en su actitud y siempre reflexiva. En las primeras etapas de su servicio como tiradora, Nina alcanzó las 30 bajas confirmadas. Un poco más experimentada, con el rango de subteniente, comandó un destacamento de tiradoras en enero de 1945 y participó en uno de los episodios más determinantes del conflicto, conocido como la toma de Kaliningrado. Según las palabras de la propia Nina, el lugar estaba tan devastado por los bombardeos que tuvo que moverse entre escombros, improvisar posiciones de tiro y buscar cobertura en edificios colapsados. Moverse en aquella ciudad, dijo, era casi imposible. Aún así, continuó sumando bajas, acercándose a las 80 confirmadas. Aquí es donde entra la parte reflexiva de la joven Nina, pues ella comenta que, hasta ese momento no había vivido algo como lo que vio en aquel lugar, y entonces comprendió con claridad la magnitud de la destrucción que la guerra deja en cada piedra, cada rostro y en cada silencio, dejando en ella huellas que jamás sanarían del todo. Al final Nina participaría en la triste, pero célebre batalla de Berlín, que significó la caída del régimen del Tercer Reich y la victoria para los aliados. Nina no se veía a sí misma como una heroína, o se vanagloriaba de cada enemigo abatido. Según sus palabras, cada una de las 80 vidas que arrebató, sería un recuerdo que llevaría consigo toda la vida. En el invierno de 1941, las alarmas sonaron, y en las casas la población civil se preparaba para lo impensable. El estruendo de la guerra había venido hacia sus puertas. Era el inicio de la Gran Guerra Patria. Lejos del frente de batalla, una joven, de 21 años, llamada Natalia Kopsova, asistía a sus clases como estudiante de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto de Aviación de Moscú. Natalia no era ajena a la política ni al fervor patriótico. Ella había crecido bajo el régimen soviético, que exaltaba la entrega al pueblo y la lealtad al Estado. Valores que la llevaron a enviar una solicitud para unirse a la Escuela de Aviación para convertirse en piloto de combate. Pero la burocracia militar y las necesidades del frente no jugaron a su favor, por lo que su solicitud fue rechazada. Sin embargo, su voluntad de participar activamente en la defensa del país no se quebró. Entonces se ofreció como voluntaria en la Escuela Central de Formación de Francotiradoras, a las afueras de Moscú. Allí, el destino la cruzaría con otra joven igual de decidida,
y la segunda protagonista de esta historia, llamada María Polivanova. Desde el primer día en el campo de entrenamiento, Natalia y María congeniaron. Ambas compartían un origen humilde, una determinación férrea y una habilidad única en el uso del rifle. Como muchas de las francotiradoras mencionadas anteriormente, las dos tiradoras fueron entrenadas bajo condiciones extremas, soportando el frío y el hambre. Mientras, aprendían a disparar con precisión milimétrica, a blancos estáticos y en movimiento, forjando una fuerte amistad en el silencio de los bosques y el estruendo de las armas. Ellas no se convirtieron solo en camaradas, las dos chicas se veían a sí mismas como hermanas. A mediados de 1942, fueron asignadas juntas al Frente Nororiental, en la región de Novgorod, como parte de una unidad de francotiradoras. Su tarea era clara: las dos francotiradoras debían detener el avance alemán, eliminar a los oficiales enemigos, sabotear líneas de comunicación y entrenar a nuevos reclutas. A pesar de sus años cortos, pronto, se convirtieron en instructoras respetadas. Los informes oficiales indicaban que durante todo el tiempo que estuvieron en servicio, Natalia y María neutralizaron cerca de 300 enemigos. Pero aquel número de bajas era lo de menos. El impacto psicológico que ejercían estas dos tiradoras en el campo de batalla era tremendo. Los soldados de la Wehrmacht alemana temían moverse de día, sabiendo que, en cualquier momento, podría llegar a cualquiera de ellos la precisión letal de esta dupla de francotiradoras. Escribe en su diario Natalia que ellas no se veían a sí mismas como heroínas y que solo querían seguir en batalla para evitar el avance del enemigo. Natalia, en uno de los escritos de su diario, cita lo siguiente: ellos traen la guerra a nuestra tierra y no debemos permitírselo. Por sus acciones en Novgorod, Tatiana y María recibieron la condecoración de la Orden de la Estrella Roja. Pero la guerra no da tregua ni al más valiente, ni al más tranquilo. El 14 de agosto de 1942, en la región de Sutoki, la batalla se cerró sobre ellas. Su unidad había sido rodeada por tropas alemanas durante una feroz ofensiva. Mal armados, sin refuerzos y con municiones al límite, los soldados soviéticos intentaron defender una línea de trincheras. Natalia y María, en la brutal batalla, luchaban con valentía, aferrándose a sus posiciones. Las ametralladoras alemanas arrasaban la tierra frente a ellas, y la artillería ligera destrozaba las líneas de defensa. Sin embargo, ambas se mantenían apuntando y defendiendo sin tregua. Pero a pesar de ello, la balanza rápidamente se inclinó en contra de ellas. Un proyectil hirió gravemente a María. Natalia, al ver la gravedad de su amiga, la agarró de los brazos y la arrastró a la zanja en la trinchera. Mientras ponía a salvo a su compañera, Natalia fue alcanzada también por una bala. Heridas y sin escape, con el enemigo casi encima, las dos mujeres tomaron una decisión que estremeció a quienes las vieron por última vez. Cuando los soldados alemanes comenzaron a acercarse hacia ellas, Natalia, con su último aliento, sacó una granada y miró a los ojos a María. Tomando las dos la granada con sus manos, Natalia quitó el seguro, besó la frente de su amiga, se miraron por última vez y se abalanzaron corriendo sobre los alemanes, llevándose con ellas a un gran número de enemigos, sellando así el final de estas dos valientes mujeres. Durante la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, un solo hombre sembró el terror entre las filas del Ejército Rojo. Su eficacia y sigilo lo convirtieron en una figura casi mitológica. Armado solo con un fusil sin mira telescópica, abatió a más de 500 soldados soviéticos en menos de 3 meses.
Su nombre era Simo Häyhä, considerado el francotirador más hábil y letal de la historia. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad conocería a su contraparte femenina. Una mujer soviética que se posicionó en el segundo puesto como el francotirador más letal y que hizo temblar a la Alemania nazi. Conoce a Lyudmila Pavlichenko, alias Lady Muerte, la francotiradora más temida de la Segunda Guerra Mundial. Lyudmila nació el 12 de julio de 1916, en Belaya, una ciudad en Ucrania. Conocida por su actitud decidida, en su adolescencia practicó atletismo, lo que la hizo desarrollar un excelente físico. Más adelante, empezó a sentirse atraída por el deporte con rifle de cacería, inscribiéndose en un club de tiro, donde destacó, por encima de sus compañeros, recibiendo incluso una distinción honorífica, lo que la llevaría a participar en algunas competencias, obteniendo un notable reconocimiento, volviendo este deporte su pasatiempo favorito. Cuando terminó sus estudios de secundaria, y con la mayoría de edad, Pavlichenko ingresó a la Facultad de Historia en la Universidad Estatal Taras Shevchenko en Kiev, obteniendo su segunda pasión y la profesión a la que dedicaría toda su vida. Con la llegada de la guerra, Pavlichenko vio la oportunidad de poner al servicio de su nación las habilidades que por tantos años se había dedicado a perfeccionar. Si bien nunca tuvo en mente pertenecer al ejército, Lyudmila no dudó por un momento en prestar su vida a la defensa y supervivencia de su tierra. Segura de su decisión, se dirigió a una oficina de reclutamiento y exigió unirse al cuerpo de tiradores, lo que no encajaba con el procedimiento normal, estando a punto de ser ignorada, hasta que mostró sus certificados y documentos que la acreditaban como una tiradora de primera clase. Lo cual no pudo ser ignorado por el oficial que la atendió, viendo el indiscutible valor de Lyudmila, iniciando así su carrera como francotiradora en el Ejército Rojo. Allí conocería a otro francotirador, llamado Leonid Kitsenko, con el que mantuvo una relación amorosa durante la guerra, y quien se convertiría en el amor de su vida. Enviada al Frente Sur en Moldavia, para detener el avance de los rumanos aliados de Alemania, Lyudmila junto a su unidad combatieron con ferocidad, pero tuvieron que retirarse al verse superados por el enemigo, alcanzando en aquella batalla sus dos primeras bajas. La ucraniana Lyudmila apenas estaba calentando. Algunos meses después, en Odessa, una ciudad portuaria al sureste de Ucrania, los soviéticos volverían a enfrentar a los rumanos el 8 de agosto de 1941, pero esta vez con ayuda de tropas alemanas. La batalla en Odessa se tornó en una verdadera locura, y ambos bandos sufrieron bajas terribles. Durante la batalla, Lyudmila puso en práctica todos sus conocimientos como tiradora, siendo herida levemente por la granada de un mortero que cayó cerca de su trinchera, teniendo que retirarse del combate y ser trasladada a un hospital, dejando atrás a 187 enemigos abatidos. El 4 de noviembre del mismo año, la francotiradora fue ascendida a sargento mayor y se reincorporó. Ya recuperada de sus heridas, se le asignó el mando de un pelotón de francotiradores, que ella misma debía escoger a dedo y entrenar, para convertirlos en tiradores de vanguardia. Durante este periodo la francotiradora conoció al subteniente Leonid Kitsenko, el gran amor de Lyudmila. A los pocos meses de conocer a Leonid, ambos presentaron una solicitud al comando, para casarse y consolidar su unión. Pero este amor no duraría para siempre. Era el 4 de marzo de 1942, cuando esplayados en posiciones defensivas, en las colinas de Mackenzie, su pelotón fue descubierto y bombardeado por el fuego directo de morteros, sembrando el caos en el lugar. Lyudmila y Leonid trataron de huir, pero una granada cayó cerca de su esposo, hiriéndolo gravemente.
Al ver a Leonid en el suelo, no dudó en ir en su rescate y sacarlo, mientras las bombas aún caían. Ella entonces subió a su amado a una camilla, y con ayuda de un compañero, lo trasladaron rápidamente a un camión, pero Leonid no resistió la gravedad de sus heridas, falleciendo en el hospital de Sebastopol. Con la pérdida de Leonid, el corazón de Lyudmila se quebró, y algo en ella cambió para siempre. Cargando un profundo dolor, la joven francotiradora empezó a ser más temeraria, a saltarse los protocolos normales de un francotirador. Ya no era tan precavida, ya no le importaba exponerse al peligro. Lyudmila ya no era la misma mujer. Era como si para ella ya nada importara. La joven francotiradora sufría en silencio. Lyudmila, con el tiempo, se enfrentó a 37 francotiradores, enviados específicamente para neutralizarla. Entre ellos, un tirador alemán experto, que había eliminado a 200 combatientes soviéticos, y con el que tuvo un enfrentamiento de 3 días, dándole de baja finalmente. La tiradora abatió a todos y cada uno de los 37 francotiradores, que no pudieron enfrentar la furia de la valiente mujer. Lyudmila fue tan temida, que los alemanes enviaban mensajes de odio a través de la radio, dirigidos específicamente para ella. El 18 de junio de 1942, durante el tercer asalto a Sebastopol, sufrió una herida en la cabeza y una conmoción cerebral, como resultado de un impacto directo de un proyectil de mortero, en el refugio del cuartel general, siendo evacuada en un submarino, y posteriormente retirada del servicio en el frente de batalla debido a su gran valor como heroína de guerra. Lyudmila recibió la medalla de héroe de la Unión Soviética, la máxima distinción posible, dejando tras de ella una marca de 309 combatientes abatidos, convirtiéndose en la francotiradora más letal de la historia.